Buenas tardes, mi nombre es Daniel Alexander Durán Montilva. En esta ocasión me encargaré de básicamente lo que es exponer y hablar más o menos de lo que son las técnicas de muestreo y el muestreo en general como concepto para tener un poco más claro estos conceptos básicos de estadística, pero no por ello dejan de ser bastante indispensables para la mayoría de estudios sociales. Y daré alguno que otro ejemplo para tener un poco más claro el tema. Primero comencemos por un concepto básico, definir un concepto básico que es muy importante, que es el muestreo como técnica estadística. Aquí podemos ver que dice que básicamente que se emplea para seleccionar una porción representativa de una población denominada muestra con el objetivo de estudiar y hacer inferencias sobre la población. Normalmente estos se utilizan, como anteriormente dije, para hacer estudios sociales y facilitar básicamente como una opinión general y representativa de aquella población o aquel conglomerado que se quiere estudiar para realizar claramente un producto, algún estudio, etc. En este caso, tenemos este ejemplo aquí que básicamente dice que para evaluar el nivel de satisfacción de unos clientes con un plan de telefonía, familiar de una empresa. Y por lo menos podemos ver que aquí se representa en un ciclo. Dice que el primer paso sería realizar una lista con todos aquellos clientes los cuales básicamente contienen o presentan dicho plan, las personas que lo contrataron. Luego se selecciona de toda la población porque generalmente tiene este tipo de casos, las poblaciones suelen ser bastante amplias y pues es difícil contabilizar a todos aquellos clientes y encuestarlos. Por eso se selecciona normalmente un 5% de la población de forma aleatoria para que todos tengan las mismas oportunidades de participar. Además de eso, pueda ser una opinión bastante general, sin sesgos o características muy similares para evitar que no se tome en cuenta la mayoría de la opinión de la población en general. Luego, durante la llamada se hacen varias preguntas sobre la experiencia general con el servicio técnico para saber cómo se encuentra por esta parte del servicio, por decirlo de este modo. Luego de eso pasaríamos al último paso, que es si básicamente las personas encargadas de hacer el servicio técnico, presenta alguna, podríamos decir, por decir así, o sea, el cliente presenta por alguno u otro caso alguna insatisfacción con el servicio, ya sea porque el servicio de llamadas es muy poco, porque el servicio telefónico de señal es malo, etcétera. Entonces, pues la empresa tratará de tomar en cuenta dichos comentarios para mejorar la capacitación del personal y o sea, ofrecer una mejor experiencia de servicio por lo aquello que se está pagando. Luego pasaríamos con la siguiente parte que nos habla sobre cuáles son los métodos de muestreo probabilísticos más importantes generalmente utilizados para los estudios de muestreo de poblaciones finitas e infinitas. Como puede ver, estamos simple, sistemático, estratificado y por conglomerado. Como se puede ver aquí, el simple, y ya explicaré unos ejemplos de cada uno, dice que implica la selección al azar de en una población varios individuos para sacar una muestra representativa que, como anteriormente dije, no llegue a tener sesgos ni llegue a no ser un valor representativo de toda la población en la cual se quiere estudiar. En este caso, un ejemplo podría ser el desempeño, hacer una encuesta a unos alumnos universitarios o a nivel institucional sobre el desempeño de un profesor en líneas generales. Entonces se encuesta a varios estudiantes de forma aleatoria para saber su opinión y el nivel que pueden tener de desempeño, regularidad sobre el nivel de explicación, etcétera, de su materia, lo que comprende esto. En el caso del muestreo sistemático dice que se inicia con la selección de elementos aleatorios para luego elegir elementos dispuestos en intervalos fijos. Este puede ser un ejemplo en el que un supermercado puede ser una promoción de que por cada 5 o 6 clientes, el quinto o el sexto se seleccionará para darle un descuento en tal producto que éste elige. También puede ser utilizado en estos casos. Ahora pasamos con el estratificado. Este dice que normalmente radica en la división de la población por
estratos que normalmente estas compartan características afines, las cuales sean posibles seleccionarlos. O sea, este tipo de muestreo estudia a la población completa de forma integral, todos sus aspectos, sin dejar alguno por fuera, porque esto facilita la comprensión completa del grupo y hace que, pues bueno, se minimice el margen de error, por decirlo de este modo. En este caso podríamos utilizar la evaluación de un programa educativo también, o pues sí, podría ser un programa educativo en el que de una escuela se seleccionan varios estudiantes de varios grados, ambos sexos, que tengan diferentes características étnicas, intereses a futuro, nivel intelectual, etcétera. Y por decir así, como finalidad, por lo que tiene es como digo, o sea, tener una muestra representativa cuando la población presenta características heterogéneas, por decirlo de este modo. Y ahora pasaríamos por el último, que es por conglomerado. Como podemos ver, dice que es usado cuando no es posible estudiar a una población porque ésta está muy dispersa, perdón, o es demasiado amplia, o sea, es muy numerosa, por lo cual es prácticamente imposible contabilizar los elementos de la población. En el caso básicamente se utilizaría, podríamos decir, ajá. En este caso podríamos visualizar el siguiente ejemplo que lo hace mucho más práctico y fácil de entender. Una cadena de restaurantes situadas en varias ciudades, estados del país, por decirlo de este modo, hace una encuesta de que cada cierto grupo, cada cierto número de personas que acuden a cierto restaurante en un periodo determinado de tiempo, se les encuesta para hacer la opinión general sobre la calidad de los productos, de la atención al cliente, de las instalaciones, etc. Ahora pasaríamos con la siguiente parte, que son las características de los métodos de muestreo. Como se puede ver, aquí cada una comprende tres. El sistemático tiene una selección aleatoria simple, como lo dice su nombre. Es comprensible y eficaz a la hora de interpretar datos. Tiene una muestra, generalmente siempre busca tener muestras representativas. Esta realmente es una característica que comprende todos los métodos de muestreo de formas generales, generalmente lo que se busca, para que la muestra sea lo más afín o, por decir así, lo más acertada a lo que se quiere buscar el estudio, si minimizando lo que es el margen de error. Ahora iríamos con el certificado. Básicamente tiene características como la división fundamental de características o semejantes, lo que anteriormente nombré, que se dividían los grupos según características afines o heterogéneas, por decirlo de ese modo. Ahora está, eh, ¿qué? Combinable con otras técnicas que normalmente se utilizan como muestreo aleatorio, se puede utilizar por sistemático para facilitarlo también. También está por conglomerado, que todas las características son utilizadas, como anteriormente dije, se estudia de forma integral al individuo, a la población. También está la parte de la información previa, también es indispensable porque esto hace que la población pueda ser estudiada de forma mucho más sencilla y completa sin obviar algún, como dije, algún aspecto importante. Y luego está la división natural o artificial de los individuos, ya sean por que estos son del mismo sector, de la misma ciudad, etc. Y por último estaría la del muestreo sistemático, que serían intervalos uniformes, perdón. Estaría la estructura regular de esto, o sea, por regular se refiere a que los intervalos generalmente no varían, o sea, que si se empieza de 2 en 2 se termina de 2 en 2, si se empieza de 10 en 10 se termina de 10 en 10, así que este intervalo nunca va a cambiar porque el punto es mantenerlo lo más afín a esto y que no se pierda como aquel ciclo de uniformidad. Y la última característica que es interpretable y asequible. Como anteriormente pasa con el muestreo simple, pues se busca que aquellos resultados sean fáciles de interpretar, básicamente para muchos ámbitos de estudio. Ahora pasaríamos con lo que son los parámetros. Estos parámetros son básicamente, podríamos decir, los componentes principales cuando se van a realizar
ejercicio de muestreo tanto en poblaciones finitas como en poblaciones infinitas. Estas son básicamente las características que comprende cada estudio. Como podemos ver, N básicamente es el tamaño de la muestra, N mayúscula es básicamente el tamaño de la población, esos son los representantes, Z es el nivel de confianza, el margen de error es E, o es representado por E. La probabilidad de éxito es, sí, básicamente simplificado, significa la P, y la probabilidad de fracaso, que es básicamente Q, pero en algunos casos suele salir que para representarla es 1 menos P. Y aquí está en la parte para explicar estos conceptos que también son importantes, ya que se habla generalmente de esto en la exposición, o pues bueno, dicho temas centrales para poder entender cómo realizar ejercicios o cómo realizar estudios. En el caso de tener una población finita, infinita, como podemos ver, una población finita es básicamente aquella la cual presenta un conjunto de elementos contabilizables. Esta población podría ser básicamente el número de clientes que acuden a un supermercado o las personas que viven en una urbanización. Y en el caso de la población infinita es básicamente el conjunto de elementos que es muy complicado de contabilizar, ya por ser prácticamente muchísimo, ser muy variada, este, prácticamente infinita, por decirlo de este modo. Esto podría ser la población a nivel mundial, la población de un país, etc. Y pasaríamos con la última parte, que es básicamente un paso a paso de cómo se calculan o cómo se realizan ejercicios de esta índole, por decirlo de este modo. Primero estaría definir el nivel de confianza. Definir el nivel de confianza es muy importante, ya que, pues bueno, generalmente esto es lo que nos facilita lo que es realizar el estudio, ya que, pues bueno, se busca que, como dije, todo sea representativo y sea asequible y sea a fin de lo que se quiere, el resultado que se quiera llegar, aquello que se está dispuesto a pagar, básicamente por aquello que se quiere conseguir. Luego establecemos un margen de error común para luego estimar la población, la proporción de la población. Como dije, esto ya va a depender si el ejercicio es de población finita o infinita, cuánto se quiere abarcar. Luego procedemos a determinar el valor correspondiente a Z. Normalmente se utiliza la tabla normal estándar o utilizando calculadora científica, aunque por lo menos me parece que es mucho más práctico utilizar la tabla. Obviamente este es un factor que va también básicamente depender del tipo de ejercicio que vayamos a realizar. Luego determinamos el tamaño de la población que está simbolizado por n, que no siempre, pero es exclusivo de poblaciones finitas, por decirlo de este modo. Luego aplicamos la fórmula correspondiente, que aquí podemos ver que tenemos dos para una para población finita y una para población infinita, como pueden ver. Luego pasamos a calcular el tamaño de la muestra con dichas fórmulas y por último redondeamos aquel resultado obtenido, si se nos hace posible, a decimales, ya que es una cifra mucho más concreta y acercada al resultado que se quiere obtener. Y luego pues sí se pasaría una interpretación y pues básicamente aplicarlo a otros casos si es posible. Y pues bueno, este, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad y se hayan podido entender conceptos básicos estadísticos que son imprescindibles para todo el área o cualquier área que hagan estudio de estudios sociales, etc. Hasta luego, muchas gracias.